es todo, pero todo suyo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por estar en esta oportunidad en comunión y gracias porque sin duda, Señor, en esta hora tú nos vas a enseñar, tú nos vas a hablar y queremos pedirte que tu sangre nos siga limpiando, que tú estés obrando y como oraba el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y ponemos a tu siervo en tus manos, Señor, para que en esta hora tú lo uses, Señor, eficazmente, de tal manera que seamos enriquecidos espiritualmente, pero también tratados en cada uno de nuestros corazones. Dirígenos en esta hora, que sea tu Espíritu Santo que esté dirigiendo y que por sobre todo seas tú glorificado. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, buenas noches. De verdad es un placer, un privilegio poder estar en esta tarde con ustedes. Y hace más o menos, llevo casi 2 meses preparando este mensaje. Tal vez es uno de los mensajes que más tiempo me ha llevado, valga la redundancia, tiempo preparar. No tanto por la complicidad del tema, sino por la profundidad de la palabra. Me pidieron en la iglesia, me enviaron pues el tema con el título, ¿verdad? El tema general, y me pusieron aprendiendo a perdonar. Cuando me enviaron el tema, una de las primeras reacciones que yo tuve, hay un microfonito encendido ahí, tal vez nos fijamos para que no interrumpa ahí. Cuando me dijeron el tema, me dediqué mucho precisamente a aprender a perdonar. Y le digo, me parece un poco presuntuoso el título o el tema que vamos a ver, porque aprender a perdonar, al terminar este estudio, no vamos a salir con un diplomado de aprender a perdonar, hermano. Es un conflicto. Nosotros tenemos conflicto con pedir perdón, que es otro estudio que estoy preparando, el pedir perdón y el perdonar. Y yo creo, hermano, que una de las cosas que hablaba la otra vez, siempre nos preguntamos y hablamos en cuanto a la madurez espiritual, ¿verdad? Y como les decía aquella vez, yo estoy convencido, después de haber estudiado este tema y después de haber profundizado un poco en cuanto a este tema, que yo estoy convencido que una de las evidencias más importantes de un creyente maduro tiene que ver con la forma en que maneja el perdón. Es muy interesante porque tenemos muchos signos o muchos estudios de cómo ser un creyente maduro. Y hablamos de que un creyente maduro ora y que un creyente maduro discipula y que un creyente maduro, que parte de la madurez es todo este tipo de cosas. Y puede ser que sí, puede ser que no. Podemos estar haciendo todo este tipo de cosas, hermano, sin la madurez necesaria. No necesariamente servir a Dios es sinónimo de madurez. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta, amado hermano, que una de las, para mí la segunda evidencia de un creyente maduro es la forma en cómo maneja el perdón. Les decía, hermano, que el Salmo 119:100 dice: más que los viejos he aprendido porque he guardado tu ley. Y les decía que la madurez no viene por la experiencia, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Que podemos ser creyentes de muchos años, pero ser inmaduros. Pablo les recrimina a los Gálatas y le dice: vosotros deberíais ya estar comiendo carne. Sin embargo, necesitas otra vez que se os vuelva a dar la comida de niños. Así que el tema del perdón, hermano, es un tema que toca fibras. Es un tema que toca sentimientos. ¿Por qué? Porque es muy posible que usted, al igual que yo, en algún momento de la vida nos hicieron algo que nos dañó mucho. Nos hicieron algo que nos dolió mucho. Y puede ser inclusive hasta el día de hoy que usted
esté enemistado con algún hermano o con alguna persona por la falta de perdón. Ahora, es muy interesante lo que la palabra de Dios dice. Hablamos en cuanto a Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, que no lo puedo leer todo por el tiempo, pero decimos entonces que la primera evidencia de la madurez es amar a Dios. La segunda es amar al prójimo. Es muy interesante, hermano, cuando nosotros vamos a este versículo que le preguntan al Señor Jesucristo, le preguntan, recuerda, le dicen, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer mandamiento en toda la Biblia más importante de todos los que existen? Y el Señor le dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero a mí lo que más me impacta de esta narración del Señor Jesucristo es lo que dice a continuación. Y dice, y el segundo es semejante. Ahora, la palabra semejante quiere decir, hermano, que es igual. Perdón, no quiere decir que es exactamente igual. Es semejante. Por eso Dios dice que Él nos hizo a nosotros a imagen y semejanza, no como creen los mormones que somos dioses. No, no, no. Nos hizo a imagen y semejanza. En algunas cosas nos parecemos a Dios. Pero es muy interesante que dice la palabra de Dios que el segundo mandamiento es semejante. O sea, lo que nos está diciendo es que se parece. En resumen, lo que nos está diciendo es que el segundo mandamiento tiene que ver con el amor, pero que jamás podemos amar a alguien más que al Señor Jesucristo. Que precisamente la cadena viene por amar a Dios y entonces cuando yo amo a Dios, amo al prójimo. Y pusimos ahí que cuando es la justicia lo primero que pongo para perdonar antes que el amor, me será muy difícil perdonar. Hermanos, vean, nosotros siempre decimos, nos cuesta perdonar porque decimos no es justo lo que nos hizo. Hermano, no es justo. Yo le ayudé mucho, yo era con él su mejor amigo y todo, y no es justo. Entonces nosotros buscamos siempre la justicia para perdonar. Ahora, hermano, póngase usted a pensar que si esta fuera la forma de perdonar, Jesucristo hubiese buscado la justicia para perdonarnos, y cuando Él busca la justicia para perdonarnos, nos encontramos que la Biblia dice que no hay ni uno justo. O sea, que nosotros fuimos perdonados no porque nos merecíamos, fuimos perdonados por amor, con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. El problema nuestro, hermano, es la definición o el desconocimiento que muchas veces nosotros tenemos de la palabra perdonar. Por eso es que hay tanto conflicto en la acción de perdonar. Y es evidente, hermano, es evidente que nosotros tenemos que decir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que el primer paso para perdonar es amar. Vean, se los pongo de esta forma. La Biblia dice que no tiene ninguna lógica ni ninguna mención de honor cuando perdonamos a los que nos amamos. ¿Verdad que es más fácil perdonar a mi esposa, a mis hijos, a alguien que yo amo? Es más fácil perdonar. Pero el problema es que aquí el versículo no me está diciendo o no me habla de la persona que amo, sino de mi prójimo, aquel que realmente me cuesta amar. Realmente no hay nada de grandeza en perdonar a aquellos que amamos, ¿verdad? No hay nada. Por eso el Señor no dijo, y amarás a tu esposa o a tu hijo, no dice, y amarás a tu prójimo, al próximo, a tu hermano, al que está al lado tuyo. Y ahí es donde entra un gran conflicto acerca del perdón, hermano. Ahí es donde entra el gran conflicto acerca del perdón. Lo cierto es que si el Señor hubiese usado su justicia antes que su amor, nosotros no fuéramos perdonados. ¿Qué razón tendríamos nosotros para que el Señor nos perdonara? No actuó la justicia de Dios, actuó su amor. La justicia o lo justo era que Él nos dejara sin perdón, que Él nos dejara a la deriva, porque eso era lo que nosotros merecíamos. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero la Biblia dice que Él nos amó de tal forma que nos perdonó. Entonces vemos que el amor a Dios y el perdón tienen una conexión enorme.
que cuando a nosotros nos cuesta perdonar, no es por lo difícil que es el hermano, sino es porque en lo profundo realmente nosotros no estamos amando a Dios como deberíamos amarlo. Siempre el perdón es un problema de relación con Dios. Siempre va a ser así, hermano. Siempre. Entre más cerca estemos de Dios, entre más comunión tengamos con Dios, nos será más fácil perdonar. Ahora déjeme ver algunas cosas importantes. Dios puso su amor antes que su justicia para perdonarlos. Y como decía, que lo justo era que nos condenara. Pero por amor, Él nos amó a nosotros. Pusimos ahí, hermano. Ahora, lo puse en grandecito y en mayúscula. Perdonar no es fácil. Empecemos por eso. Perdonar no es fácil. Hermanos, nos engañaríamos, o no sé si usted tiene la fórmula. Sería un estudio que me encantaría escuchar, en donde usted demuestre que perdonar es fácil. Hermano, no es fácil. No es fácil perdonar. Depende mucho de la grandeza de la ofensa, lo que hará que sea más rápido o no perdonar. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes ante esto, pero lo primero que quiero que quede en su mente es que no es fácil perdonar. No es fácil. No es fácil, hermano. No es una mezcla de ingredientes que revuelvo y ya, listo, perdoné. No, no, no. Es muy interesante que depende de la ofensa que nos den, nos es más difícil o más fácil perdonar. Mucho tiene que ver la grandeza de la ofensa. Muchísimo tiene que ver la grandeza de la ofensa. Ahora, yo quisiera, hermano, llevarlo a pensar a ustedes en esta noche en algunos pensamientos erróneos en cuanto al perdón. Recordemos que el perdón es un sinónimo, es bien entrelazado con amor. Es casi que imposible perdonar si no amamos. Pero a lo largo de nuestra vida se han dicho muchas cosas en cuanto al perdón. Y yo puse muy pocas, hermano, por el tiempo, pero tal vez usted tenga otras. Pero hay pensamientos erróneos en cuanto al perdón que nos hace más difícil todavía perdonar. Lo vuelvo a repetir, el problema que nosotros tenemos es la definición o el conocimiento de la palabra perdonar. Inclusive, mucho tiene que ver con nuestra formación. La facilidad de perdonar también mucho tiene que ver con nuestra formación. Posiblemente nos pudimos haber desarrollado en un hogar en donde el perdón nunca existió, en donde la venganza siempre fue lo primero. Hermano, yo me desarrollé en un lugar así, en un hogar. Mi familia fue así. Mi familia fue una familia violenta, una familia que no me enseñó a mí lo que era pedir perdón y perdonar. No existía esa palabra. Por eso habían hermanos mis hermanos podían pasar 2, 3, 4, 5 años enojados. ¿Entienden? Porque no es fácil. Porque no es una cuestión de pensar y ya está hecho. Pero el problema que muchas veces nosotros tenemos es con los mitos y los pensamientos erróneos que se han enseñado en cuanto al perdón. Déjeme enseñarle unos pocos. El primer error es pensar que perdonar es olvidar. Ese es el primer error. Hermano, ese es el primer mito, ese es el primer error, que decimos que perdonar es olvidar. Lo cierto, hermano, lo cierto es que esto es antibíblico. Decir que perdonar es olvidar y tomar la palabra de Dios para demostrar que perdonar es olvidar, hermano, es antibíblico y lo vamos a ver por qué. Mucha gente dice que el Señor Jesús, en este caso está hablando Dios, dice que Dios olvidó nuestros pecados, ¿verdad? Olvidó nuestros pecados. Entonces, muchos teólogos y muchos predicadores llegan a la conclusión de que perdonar es olvidar. Así como Dios olvidó nuestros pecados, dicen los predicadores, nosotros también debemos de olvidar la ofensa. Por eso, entonces se dice que si usted realmente perdonó,
es porque usted ya olvidó la ofensa. Hermano, no existe nada de eso en la Biblia. Por más que le queramos dar vuelta, no existe en la Biblia que la definición de perdonar sea olvidar, ni aún hablando en cuanto a Dios. Si Dios olvidara algo, dejaría de ser Dios. No es que olvidó nuestro pecado, no es que olvidó nuestro pecado. Y hermano, le voy a dar una de las ilustraciones más grandes que nosotros podemos tener en cuanto a esto, que Dios no olvida. ¿Sabe usted que cuáles son las únicas razones por las cuales nosotros vamos a conocer a Jesucristo en el cielo? ¿Qué es lo que Jesucristo va a tener visible para nosotros en su cuerpo? ¿Recuerdan? Sus marcas de la cruz, su costado, sus pies. ¿Qué nos va a recordar eso? ¿Qué recuerda eso? El sacrificio de Dios, la paga del pecado de nosotros. Así que el recordatorio de nuestro pecado estará por la eternidad. Entonces no quiere decir que Dios olvida. El grave problema que nosotros tenemos es pensar que perdonar es olvidar. Si piensas que el perdón es lo mismo que olvidarse de los actos, estamos equivocados. Perdonar no quiere decir que se borrará lo que se hizo. Perdonar incluso es visto como imposible psicológicamente. Olvidar, escuche esto, hermano, olvidar es un proceso pasivo que necesita tiempo. Necesita tiempo. Perdonar no es olvidar. La Biblia dice que hay, por ejemplo, hablando en cuanto al pecado del adulterio, la Biblia dice que el pecado del adulterio puede ser perdonado, pero ¿qué dice Proverbios? Su afrenta jamás será borrada, jamás será olvidada. O sea, cuando un esposo o una esposa peca en adulterio, ¿hay perdón? Sí, hay perdón, pero jamás se va a olvidar eso. Por más que intentemos, por más que tratemos, nunca se va a olvidar. Así que, hermano, perdonar no es olvidar, no es olvidar. Cuando hablamos de olvidar, es un proceso pasivo que dice que necesita tiempo. Recuerdan que les dije de acuerdo a la grandeza del pecado o de la ofensa que se nos hicieron, pero perdonar no es olvidar. No, no es olvidar, hermano. Entonces nos castigamos muchas veces pensando, como yo no he olvidado el pecado que me hicieron o la ofensa que me hicieron, yo entonces no he perdonado. Aunque ya le dije a esa persona que lo perdoné, hermano, yo le dije a él que lo perdoné, pero cuando lo veo inmediatamente viene el recuerdo. Eso es imposible borrarlo. Eso es imposible, no se puede. Ahora, perdonar, mi amado hermano, no necesariamente es olvidar. La acción de perdonar puede ocurrir en un instante. Sanar la herida es un proceso. Se lo vuelvo a repetir. La acción de perdonar puede ocurrir en un instante. Sanar la herida es un proceso. Es un proceso. Es como, hermano, una herida que nos hagamos en nuestro cuerpo. Llevará un proceso para sanar, pero quedará una cicatriz de eso. Quedará una evidencia de que algo malo nos ocurrió. Y eso estará ahí cada vez que lo vamos a ver, nos vamos a acordar, pero ya no como aquel primer día, que cuando lo vimos nos asustamos, tuvimos que ir al médico, fue un escándalo terrible, pero ahora lo veo, está la cicatriz, pero no me asusto como antes. Entonces, mi amado hermano, perdonar, puedo decir a una persona, te perdono, pero llevará un proceso para curar esa herida. No necesariamente porque usted recuerde el pecado, es que usted no ha perdonado de verdad. Entonces, un mito, perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. El segundo mito que encontramos es, si no perdonas como Cristo, no es perdón. Yo he escuchado esto. He escuchado a personas que dicen, hermano, usted tiene que predicar como Cristo. Tiene que perdonar como Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice en Colosenses 3:13, que de la misma forma en como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Hermano, déjeme decirle algo. Sería lo más loco en nuestra mente pensar que nosotros podemos hacer algo igual como lo hizo Cristo. Hermano, no sé usted, pero yo no puedo perdonar como Cristo lo hizo. Yo no puedo. No puedo perdonar. Entonces,
cuando uno va a la profundidad del versículo, se da cuenta que no está hablando de una igualdad de perdón. No, jamás no puedo perdonar como Cristo, sino una igualdad de actitud. Decido perdonar. Decido perdonar. El perdón es una decisión. Yo decido o no decido perdonar. Pero no podemos decir que el verdadero perdón es perdonar como Cristo nos perdonó. Jamás. Hermano, jamás. Nosotros no podemos hacer algo exactamente igual como lo que hizo Cristo. No podemos hacer absolutamente nada igual como lo hizo Cristo, pero sí veo en Cristo la acción, la determinación de acercarse Él a mí. Entonces ahí es donde sí yo puedo tener una igualdad, una similitud, la decisión de acercarme y la decisión de perdonar a un hermano. Pero jamás, jamás el perdón radica en que perdonemos como Cristo nos perdonó. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque a lo largo de mi tiempo como pastor y consejero matrimonial he escuchado que muchos toman este pasaje para decirle a una persona, usted es ingrato porque usted no me ha perdonado y la Biblia dice que usted me tiene que perdonar como Cristo. Y como Cristo perdonó, es que Él me perdonó y se olvidó de mi pecado. No es así, amado hermano, querido hermano, no es así. Perdonar no habla de una igualdad, habla de una actitud, de una decisión. Pero no tiene que ver absolutamente nada en cuanto a perdonar como Cristo. El perdón es un acto de la voluntad y que no es concedido principalmente porque la persona implicada se lo merece. No, usted y yo no merecíamos el perdón de Dios. En cambio, dice que el perdón observa el perdón como un acto deliberado de amor y misericordia y gracia. Pero el perdón es un acto de voluntad. No necesariamente la persona que me ofendió se merece el perdón. Vamos a lo mismo. Alguien que fue infiel a su esposa, a su esposo, tal vez no merezca el perdón en nuestra mente, ¿verdad? No es merecedor del perdón, pero necesita ser perdonado. Y tengo que perdonarlo. No es cuestión si lo merece o no, es cuestión mía. Y ahora vamos a ver algo muy importante en cuanto a esto, hermano. Entonces, otro mito que existe, dijimos que el primer mito es el perdonar es olvidar. No, es imposible, no se puede olvidar. Y otra persona entonces llega y dice, bueno, es que entonces perdonar es así como Cristo nos perdonó. Tampoco, no podemos perdonar como Cristo nos perdonó. No está diciendo ese versículo que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó, porque soy imperfecto y el perdón tiene que ver con perfección, entonces no puedo ser como Cristo en cuanto al perdón. Pero hay una tercera, y es perdonar implica que yo no hay más dolor. Usted no me ha perdonado de verdad porque usted sigue sufriendo. He escuchado decir esto. ¿Quién dice que el verdadero perdón implica que ya no hay más dolor? Hermano, no. Hay, como les dije, heridas que va a llevar mucho tiempo sanar. Mucho tiempo sanar. Perdonar no implica que ya no hay más dolor. Perdonar no implica que usted le dice a la persona, te perdono y el dolor desapareció. Y ya no hay más dolor. No implica eso. Jamás, nunca en la palabra de Dios encontramos eso. Pero he escuchado muchas veces a personas decir que si realmente todavía sientes dolor por lo que te hizo, entonces realmente no has perdonado de corazón. Equivocados, hermanos. Equivocados porque perdonar no implica que no hay más dolor. O le vamos a decir a un padre que acaban de abusar de su hija y perdonó al ofensor que el dolor se va a desaparecer apenas perdone. O le vamos a decir a una mujer que acaba de recibir la noticia que su esposo le fue infiel, que lo perdone y que verá cómo el dolor se va a ir. Imposible, hermano. Es imposible. El perdonar no implica que el dolor se vaya. Dice que el pensamiento errado, el perdonar implica que nuestros sentimientos y emociones están involucrados. Necesitaremos tiempo para que el dolor se vaya. Y subrayé esto. Perdonar es un paso para sanar.
Perdonar es un paso para sanar. ¿Y por qué puso esto? Por lo que vamos a ver a continuación. Pero hermano, Dios no nos hizo a nosotros de una forma que, como una computadora, que podemos sacar el dolor y podemos meter otro disco de paz y de tranquilidad y seguimos. No, no, no. Dios nos hizo a nosotros con emociones. Nos hizo con sentimientos. No somos robots que actuamos como mecanizados. Tenemos sentimientos. Y nuestros sentimientos se alteran cuando la ofensa es mayor. Pero nos equivocamos al pensar que el verdadero perdón implica que el dolor se fue. No, hermano. Posiblemente usted todavía recuerde una ofensa y esa ofensa le traiga dolor. Pero usted dice, pero pastor, yo ya lo perdoné. ¿Por qué eso sigue en mi mente? ¿Por qué eso está en mi mente? Porque, hermano, es imposible olvidar. Es imposible pretender que ya no hay más dolor y es imposible pensar que puedo perdonar como Cristo perdonó. Lo cierto es que no es así, hermano. Lo cierto es que no es así. Ahora, con esto en mente, que el perdonar es un proceso para sanar, quiero entonces entrar en esta parte del tema que dice aprendiendo a perdonar. Ahora, lo repito, hermano, no quiere decir que yo le estoy dando las únicas formas de aprender a perdonar, pero cuando hacía este estudio y me mandan a mí el tema, yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo llegar y decirle a la congregación, hermanos, vamos a ver un tema de cómo aprender a perdonar? Cuando el perdonar es un conflicto difícil y grave en nuestro corazón. Ahora, lo cierto es que yo no puedo llegar y enseñar el método para aprender a perdonar, pero sí podemos dejar en nuestras mentes algunas cosas importantes para que el perdonar nos sea un camino un poco más fácil y no tan lleno de dolor y un camino pedroso ahí que nos es difícil caminar. Y déjeme entonces decirle algunas cosas importantes en cuanto a esto. La primera cosa, piense más en el ofensor que en la ofensa. ¿Saben por qué nos cuesta perdonar a nosotros? Porque nos centramos en la ofensa más que en el ofensor. Para nosotros el grave problema es la ofensa. Para nosotros el grave problema es la ofensa, no el ofensor. Déjeme ilustrarle esto con un versículo bíblico que creo que el hermano Carlos hablaba en cuanto a esto, en Segunda de Corintios, en cuanto a esa confrontación y todo lo demás. Puse este versículo en una versión, es Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Y la historia aquí, hermano, el contexto, para centrarnos un poquito en esto, recuerdan aquel hermano de la iglesia de Corintio que estaba viviendo con su madrastra, ya su papá había muerto con su madrastra y era una ofensa grave. Y Pablo escribe a la iglesia y le dice, ustedes deberían echar ese perverso de la iglesia. ¿Recuerdan? Eso es lo que Pablo escribe en la primera carta que Pablo escribe. Pero resulta que algo pasó, nosotros no está registrado en la Biblia, algo pasó con este hermano en Corintios. Y resulta que en la segunda carta que Pablo escribe, este hermano se había arrepentido de ese pecado. Pero la iglesia, cuando Pablo les dice, ustedes no deberían de estarse gloriando de que vea qué espirituales que son ustedes, que pueden permitir a semejante pecado, pero resulta que los hermanos lo agarraron tan así, que agarraron el hermano y bueno, hermano, me imagino que lo sentaron aparte, no lo dejaban entrar, ese tenía el peor lugar y todo lo demás. Resulta que en el proceso este hermano se arrepiente. Y Pablo tiene que reescribir otra situación en cuanto a este mismo hermano. Y le dice, hermanos, esperen, paren por un momento en cuanto a esta situación. Porque el hermano que escribí la vez pasada se arrepintió, pero ustedes siguen con la actitud de destruirlo. Y vea lo que dice en 2 Corintios en una versión, nueva traducción viviente, que la puse para explicarlo un poquito mejor. Dice, no obstante, dice Pablo, ahora es tiempo de perdonarlo, escuche esto, y consolarlo,
¿A quién? A aquel hermano que en la primera carta Pablo lo había llamado de perverso y le había dicho que lo tenían que expulsar de la iglesia. Ese hermano se arrepiente, pide perdón, pero la iglesia no quería perdonar. La iglesia pensaba en la ofensa, pensaba en la ofensa, pensaba en la ofensa y no quería perdonar al hermano. Y Pablo escribe y le dice, no, no, es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Y miren lo que dice esta versión. Dice, de otro modo, podría ser vencido por el desaliento. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Que este hermano se arrepintió, fue a la iglesia y pidió perdón, pero los hermanos decían, no, no, te vamos a seguir, estás siempre en disciplina, estás siempre, y se ensañaron tanto con el pecado que no vieron al pecador. Y Pablo le dice, no, es tiempo de perdonar. Hermano, yo no sé tal vez cuánto has vivido o quién, como pusimos aquí, que es increíble cómo el perdón puede hacer en una persona, levantarlo o destruirlo. Y puse aquí, como decía el versículo, es tiempo de perdonar. Y me pregunto, hermano, ¿quién sigue esperando nuestro perdón? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano sigue que nos hizo algún daño, que actuó mal contra nosotros, pero nosotros vemos lo que él hizo, pero nos olvidamos de su arrepentimiento? ¿Quién sigue esperando nuestro perdón, hermano? Piense. ¿Hay alguna persona con la cual usted tiene que arreglar esta situación? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, puede ser, no sé, alguien de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿quién sigue esperando tu perdón? Piense en el ofensor, más que en la ofensa. Piense, piense, porque es un alma y nuestro perdón puede levantar o destruir a una persona. La segunda cosa importante que quiero que en esta noche quede en su mente es piense más en usted que en el ofensor. Esto es interesantísimo, hermano. Y déjeme explicarlo de esta forma. La primera, decimos que pensemos más en el ofensor que en la ofensa. Pero la segunda cosa importante es que piense más en usted que en el ofensor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos pensar más en nosotros que en el ofensor? Por esto, perdonar me hace bien primero a mí. Perdonar me hace bien primero a mí. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 24, que no lo va a leer todo, pero dice, por lo tanto, si en la versión Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pregunta, hermano, pregunta. ¿A quién está mandando Dios a reconciliarse? ¿Al ofendido o al ofensor? Al ofendido. Vaya, reconcíliate con tu hermano. Pero Dios y él no, o sea, él no es el problema sos vos, dice Dios. Pero Señor, él fue el que me ofendió, entienda lo que le dice el Señor, entienda, si no haces esto, todo lo que hagas no sirve de nada. Entonces, cuando vas y lo haces, tu ofrenda va a ser de olor grato a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el primer beneficiado con el perdón? Yo, hermano. Yo soy el primer beneficiado con el perdón. Porque perdonar me hace bien a mí primero. El primer beneficiado con el perdón soy yo, no es el ofensor. No es el ofensor, soy yo. Hermano, es interesante que, una de las traducciones de la palabra perdonar en el original, una de ellas es ser libre. Ser libre. ¿Ves? Cuando nosotros no perdonamos, somos esclavos de un pensamiento. Somos esclavos de un pensamiento. Arrastramos. Y viene la pregunta que muchas veces me han hecho a mí, ¿y por qué yo tengo que perdonar si él no me ha pedido perdón? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que perdonar a una persona que no me ha venido a pedir perdón? Él me ofendió, él es el que tiene que venir a mí a pedirme perdón. ¿Por qué yo lo tengo que hacer?
Hermano, es algo que yo he escuchado en mi tiempo de aconsejamiento. Pastor, ¿y por qué yo tengo que perdonarlo si él no ha venido a pedirme perdón? Recuerde que el perdón no solo se trata de liberar al ofensor, sino también de liberar al ofendido. Es el ofendido el que necesita ser libre del resentimiento y la amargura. Hermano, el hermano que ofendió no está amargado, no tiene resentimiento, no tiene ira. Somos nosotros los que tenemos. Somos nosotros los que tenemos eso. Soy preso de eso. Soy preso de la ira, de la sed de venganza, de pensar ojalá le vaya mal a este hermano. O sea, soy yo el que necesita ser liberado. Quítese de vosotros toda gritería, amargura, enojo. Dice la palabra de Dios. Soy yo el que necesita ser perdonado. Perdón, liberado. Soy yo. Soy yo el primer beneficiado con el perdón, con el togar perdón. Soy yo. Porque yo soy preso de este sentimiento. Soy preso de este sentimiento. Cuando yo no perdono a alguien, amado hermano, me convierto en esclavo de esa persona. Soy esclavo de esa persona. Vivo pensando siempre en esa persona. Vivo pensando en lo que me hizo, que ojalá le vaya mal. Vivo mal informándolo. Y yo soy el que estoy mal. Alguien dijo que no perdonar es como tomarse el veneno uno y esperar que la otra persona se muera. Así es. No, soy yo el que me voy a beneficiar y soy yo el que me voy a dañar si no perdono. Entonces, por eso decimos que piense en usted primero antes que el ofensor. ¿Por qué? Porque somos los primeros beneficiados con el perdón. Dice, perdonar es un acto de liberación que todos necesitamos. En primer lugar, para nosotros mismos. Sí, es cierto. El ofensor necesita ser liberado. Pero nosotros, en primer lugar, somos los que necesitamos ser liberados del resentimiento, de la ira, de la amargura, de los malos pensamientos. Somos nosotros. Hermano, piense que el primer beneficiado cuando usted perdona es usted. Es usted. La tercera cosa, hermano, que quiero que pensemos es esto. Piense en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad. Piense en el perdón como un acto de fortaleza y no de debilidad. Porque ese es el problema nuestro. Nosotros pensamos que el perdón es una invitación para que me vuelvan a herir. Perdonar es que pensamos que solo los débiles perdonan, porque fuimos muchas veces enseñados así. ¿Vieron aquel dicho que, o gente, o exclamaciones que dice, hermano, o personas que dicen, mire, que lo perdone Dios, hermano. Yo no perdono. Que lo perdone Dios. Pero quiero que en esta noche piensen en el perdón como un acto de fortaleza, porque perdonar no es debilidad, amado hermano. No es debilidad. Muchas personas dicen, pastor, es que si lo perdono y lo vuelve a hacer, no es problema de nosotros. Nuestro deber es perdonar, y el perdonar no libera a la persona de volver a hacer lo mismo. No es eso, el perdonar me libera a mí de ese resentimiento, de ese dolor, de esa angustia, de esa ira. Pero perdonar, mi amado hermano, no es sinónimo de debilidad. Al contrario, perdonar es un acto de fortaleza. Miren qué interesante este versículo, hermanos. En Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, vemos a Pedro que se le acerca al Señor y le dice, se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano la ofensa que me haga? Y me llama la atención porque Pedro usa una pregunta, ¿hasta 7 veces? ¿Por qué Pedro usa hasta 7 veces? En el Antiguo Testamento se pensaba que una persona muy magnánima, una persona muy espiritual, era capaz de perdonar 3 veces. Y que 3 veces era suficiente y después de ahí ya, listo, se acabó el perdón. Pero Pedro es un presuntuoso y va a tratar de impresionar a Dios, a Jesús en este caso, y le dice, hermano, Jesús, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mis hermanos, a mi hermano?
7 veces. Y el Señor, que conoce a Pedro y conoce el corazón, le vuelve a ver y le dice: Pedro, no te digo que hasta 7 veces, te digo que hasta 70 veces 7. Hermano, el Señor está haciendo aquí un cálculo matemático para que usted lleve una cuenta que después de que se venza la última oportunidad de perdonar, ya usted no puede perdonar. Eso es lo que está diciendo Dios, que hay un límite para perdonar, que hay un número asignado a un pecado para perdonar. Eso es lo que está diciendo Dios. Seguramente que no. Dios no está hablando de una limitación para perdonar. No hay ninguna ofensa que yo no pueda perdonar. No existe. No existe. No hay ninguna ofensa. Por más dura que sea, tengo la capacidad, tengo el Espíritu Santo que me capacita a mí para perdonar. Por eso tenemos esa bendición de que podemos decir: hermano, te perdono. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, no es una cuenta matemática. Pedro pensó que perdonar 7 veces era más que suficiente. Era más que suficiente. Si 3 veces era más que suficiente, Pedro peca aquí de soberbio, dice: yo puedo perdonar hasta 7. Era más que suficiente. Jesús le dice: no, son 70 veces 7. Le enseña a Jesús una cuenta matemática. No, Jesús le está enseñando a Pedro que el perdón es un acto de fortaleza. ¿Por qué? Porque hay que ser fuerte para perdonar tantas veces, hermano. Solo los fuertes, solo los maduros, solo las personas que realmente aman a Dios pueden perdonar tantas veces. Por eso que el perdón es un acto de fortaleza, no de debilidad. No es debilidad, es fuerza, es poder. Piensan en que el perdón es un acto de fortaleza. No pienses en que si perdonas y si me lo vuelven a hacer, pastor, y si lo vuelven a hacer, ¿y sabe qué pasa, pastor? Que si yo lo perdono a él o si le perdono a ella, ella va a ver en mí a alguien débil que puede venir y hacerlo y repetir otra vez el pecado y repetirlo. Eso es lo que muchas veces he escuchado yo. Y entonces, ¿sabe por qué me cuesta perdonarlo, hermano? Porque él va a pensar que yo soy débil, que me ofendió y lo perdoné. Entonces él va a pensar que él me puede ofender a mí y que yo lo voy a perdonar siempre. Por eso yo no perdono. No está haciendo, no es un sinónimo de debilidad el perdón. El perdón es un acto de poder y de fortaleza espiritual, mi amado hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y me llama la atención porque muchas veces nosotros siempre sacamos este versículo para los inconversos, para las personas que están cargadas con un montón de cosas, pero la falta de perdón es un peso enorme que llevamos. Es un peso enorme que llevamos. Ese nombre que suena ahora en su cabeza, que usted no ha perdonado, que la amistad se deterioró por la falta de perdón, es una carga. Y la Biblia dice que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo pensaba, hay cargas que debemos llevar a Cristo, especialmente la falta de perdón. Y me encanta porque el Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que el Señor nos está diciendo que el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de humildad. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a que Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el acto de perdonar no solamente es un acto de fortaleza, sino que es un acto de humildad. Y esto es maravilloso. ¿Cómo se puede ser fuerte siendo humilde? ¿O cómo puedo yo seguir siendo humilde cuando soy fuerte? Porque esto es una relación con Dios. Cargar el peso de la falta de perdonar hará que nuestra vida sea más difícil y dura de llevar. Más difícil. Concluimos diciendo estas 4 cosas, hermanos. Primero, perdonar es un acto de amor, pero también de humildad. Perdonar es un acto de amor, pero también de humildad. Y lo contrario, que el no perdonar es un acto de orgullo.
Es un acto de orgullo. El que yo no quiera perdonar al hermano, el problema no es del hermano, el problema es mío, porque es un acto de orgullo. Número 3, que somos más parecidos a Cristo cuando perdonamos. Algunas personas quieren andar sobre el mar, algunas personas quieren andar haciendo milagros, hablando porque Cristo lo hizo y mayores cosas. Si vosotros sois mis discípulos, mayores cosas haréis que yo y estas mismas cosas haréis. Y ahí andan muchos que quieren hacer esos actos increíbles que Jesucristo hizo, esos milagros increíbles que Jesucristo hizo. Pero se acuerda que el acto más importante y el milagro más grande que Jesucristo hizo en la humanidad fue el perdón. Y que nos vamos a parecer más a Cristo cuando voy y le digo al hermano, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te perdono, hermano. ¿Por qué? Porque es lo que dice el 4, la demostración más grande de amor es el perdón. La demostración más grande de amor, mi querido hermano, es el perdón. Esa es la demostración más grande. La Biblia dice que Jesucristo nos amó, nos perdonó. Ese fue el resultado del amor de Cristo. Note que no dice que nos sanó. Jesucristo me perdonó no para que yo fuera rico, ni para que hiciera milagros, no, me perdonó, mi amado hermano, por amor. Y su perdón es lo que yo debo recordar e imitar con los hermanos. ¿Saben? Me impacta a mí porque muchas veces llega a nuestra mente la pregunta o el cuestionamiento que se los puse ahora a mitad del estudio, que decía, pastor, ¿y qué pasa si esa persona no me pide perdón a mí? ¿Qué pasa si esa persona no me pide perdón? ¿Recuerdan este hermano que pecó en la iglesia? Que tenía la hermana, a su madrastra. Pablo lo vuelve a repetir, exhorta y después los llama a que se arrepientan ellos. Y me impacta lo que Pablo dice acá. Pablo dice, si vosotros perdonáis, yo ya os he perdonado. La pregunta es, ¿este hermano fue y le pidió perdón a Pablo? No le pidió perdón a Pablo. Pero muchas veces pensamos que yo debo perdonar si la persona me viene a pedir perdón a mí. No, hermano. Porque lo vuelvo a repetir. El acto del perdón no significa solamente liberar al hermano, sino liberarme yo. Piense. ¿Con quién tiene que hablar, hermano? ¿Con quién tiene que mañana o pasó mañana o ahora cuando terminemos la transmisión aquí? ¿Con quién tiene que levantar el teléfono y arreglar algo? Arreglar una situación que por años ha estado mal. ¿Quién está esperando por tu perdón? ¿Quién sigue esperando por tu perdón? Es hora de perdonar, hermano. Es hora de perdonar. Es hora de ser más parecidos a Cristo. Es tiempo de perdonar. Terminamos orando. Hermano Carlos, por favor, nos guía Dios en oración y queda en usted la conclusión de la transmisión. Oramos, hermano. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a su presencia, querido Dios, corazones humillados por tu palabra, por la riqueza de tu enseñanza y por habernos bendecido en esta noche con tu palabra, querido Dios. Padre, agradecerte porque sin duda en nuestra mente, al menos a mí, tal vez vengan personas a las que hace falta perdonar. Porque siempre como seres humanos tenemos una justificación, pero entendimos que no se trata de justificación ni de justicia, sino de amor. Padre, gracias por el amor que extiende hacia nosotros y a pesar de que somos miserables y a veces desamorados, querido Dios, tú nos sigues amando y nos sigues perdonando. Padre, gracias porque la sangre de Cristo alcanza para limpiarnos de toda maldad y para hacernos reflexionar.
Dios, gracias porque tu palabra esta noche ha sido realmente maravillosa. Y algo que no teníamos en mente en el ser, pudimos hacerlo, querido Dios, y por eso te agradecemos. Padre, agradezco por cada hermano conectado. Pues sin duda, querido Dios, tú has querido que se conecte y has permitido que esa conexión sea posible y que esta transmisión se lleve adelante. Dios, gracias por Walter, por su disposición. Señor, tenemos a veces tan poco para poder recompensar el esfuerzo de la preparación de los hermanos que nos nutren con tu palabra en el ser. Pero sabemos que tú miras los corazones y nosotros somos agradecidos por la disposición de ellos. Padre, gracias por el equipo del SEBE que cada vez que se ocurre algo a esta cabeza y lo proponen, ellos aprueban, querido Dios. Gracias por mi compañero Daniel, Roosevelt, Schulter y Norma, querido Dios, que quisimos hacer esto y ellos siempre están dispuestos a decir que sí. Padre, te amamos y por eso te queremos agradecer por todo esto, pero sobre todo, querido Dios, a que en esta noche no nos vayamos a dormir si no hemos perdonado. Que nuestro corazón sea puesto ante tu altar y sin ninguna hipocresía ni buscar justificación, sino, querido Dios, que podamos amar como tú nos amaste a nosotros. Dios, queremos parecernos a ti. Queremos tener actitudes parecidas a las que tú tienes para con nosotros. Y la más rica actitud que tuviste fue perdonarnos en Cristo. Y estamos en Cristo, querido Dios. Nuevas criaturas somos. Y queremos parecernos cada día más. Que cada uno de nosotros entendamos lo que significa el perdón, pero también entendamos la necesidad que tenemos de liberarnos y perdonar. Amado Dios, gracias por esta noche. Y gracias por cada uno de los que estamos conectados. Bendice a cada uno de mis hermanos. Querido Dios, nombrarlos a todos me llevaría mucho tiempo, pero tú sabes quiénes son los que estamos y quienes hemos aprovechado esta clase especial del CEDE. Gracias por aquella persona que un día quiso comenzar con el centro de entrenamiento bíblico. Querido Dios, qué buena idea. Y gracias porque a nosotros nos permite monitorear. Padre, bendice a cada una de las personas que están en nuestra mente. Y Dios, gracias por darnos el desafío. Perdonar, porque así nos parecemos a Cristo. Dios, a veces estamos cargados y esa carga la queremos hoy poner a tu fin. Y decir, aquí está, Señor, decido perdonar. Ya no voy a ser preso o esclavo, querido Dios, de ese ofensor o de esa persona que yo pensé que me había ofendido. Dios, gracias. Gracias por lo exquisito, lo sabroso, lo nutritivo de tu palabra. Gracias por dejarnos ese libro precioso, querido Dios. Y gracias por las personas a las cuales tú capacitas para que nos enseñen. Dios, una bendición para cada uno. Y que mañana podamos seguir disfrutando, querido Dios, de la clase de homilética. Padre, gracias por esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Voy a pedir a Schurber y Norma que ellos forman parte del equipito.